450 los Baales. Hombre que se atrevió a decirle a ellos quién era su verdadero Dios. No tenemos que esconder a qué Dios nosotros le servimos, porque la Biblia dice que cuando tú te avergüenzas de Él, Él se avergüenza delante de nuestro Padre celestial. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que el profeta Elías va y confronta 450 Baales, pero se encuentra con algo que muchos de nosotros hoy en día hemos descuidado? ¿Con qué viene este pastor en esta mañana? Pues déjame decirte que cuando yo le pedí a Dios la palabra para esta iglesia, el Señor me decía, háblale de mi alma, te alaba a Dios. Aquí hay libertad para adorar a Dios, amén. Porque mi Biblia dice, y yo espero que tu Biblia también diga de igual manera, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aleluya. En la iglesia, yo no le digo a la iglesia, tienes que alabar a Dios, tienes que exaltar el nombre de Dios, porque eso se forma una maquinación. A Dios no se alaba por maquinación, a Dios se alaba porque la Biblia dice que un corazón agradecido alaba a Dios. Amén. Y cuando el Espíritu de Dios está en su casa, cuando el Espíritu de Dios está en este lugar, que Él es el que manda, Él es el que tiene la palabra, hay libertad. Yo no le pido a la iglesia que alabe. Si te nace alabar, alábalo a Él, porque Él solamente es digno de ser alabado. Amén, gloria a Dios. Y yo le decía al Señor, ¿cuál es la palabra para tu pueblo en esta mañana? Y el Señor me decía, háblale de mi altar. ¿Cómo está tu altar? Gloria a Dios. Porque muchos de nosotros hemos descuidado algo que es muy importante en la vida cristiana, en la vida del evangelio. Nosotros como cristianos tenemos que saber cómo está nuestro altar. ¿Y qué es un altar? ¿Qué es un altar? Le pregunto allá a la iglesia. What is an altar? What do you have in your presence? What do you have on you? When you bow before the Lord, cuando tú te humillas delante del Señor, cuando tú te inclinas delante del Señor, ¿cómo está tu altar? Dice el Señor, porque en aquel entonces, cuando Elías se atreve, mi alma te alaba a Dios. Cuando Elías se atreve a desafiar a aquellas personas, porque aquellas personas creían que le estaban sirviendo a un Dios, pero Elías sabía a qué Dios ellos le estaban sirviendo, y Elías sabía a qué Dios él le servía. Amén. ¿A qué Dios tú le sirves? ¿Y cómo está tu altar? Gloria a Dios. Aleluya. Pero Elías dice algo que me llama mucho todavía más la atención. Elías muy tranquilo desafía a estos 450 Baales, pero no solamente a ellos, desafía a ese Dios falso, a ese Dios falso y mentiroso. Pero Elías dice algo, se sienta tranquilo a ver qué era lo que podía suceder, qué era lo que esta gente iba a hacer para ellos decir, este es nuestro verdadero Dios. Tú tienes que tener la confianza a que Dios tú le sirves. Cuando yo le oro a Dios, yo sé a que Dios yo le oro. Cuando yo me humillo delante de Dios, yo sé delante de Dios de que me estoy humillando. Cuando yo me hinco, Él también se hinca, porque Salmo 41 dice que cuando yo me humillo, Él se humilla. Que Él también se siente, se arrodilla a escuchar mi clamor. Pero Elías dice algo y me llama mucho más la atención. Cuando él se sienta y ve que no está sucediendo absolutamente nada, él dice, ahora es cuando tengo que llamar al pueblo. Oye, dice la Biblia, los llamó al pueblo, los llamó a la iglesia. Ya hoy en día tenemos que saber, cuando nos paramos en un altar, hay que saber llamar al pueblo, porque no todos tenemos el altar que Dios quiere que tengamos delante de su presencia. Muchos de nosotros hemos descuidado el altar de Dios. Muchos de nosotros tenemos que saber cuando nos hincamos, delante de quién nos estamos hincando y dónde nos estamos hincando. Yo no vengo a criticar a nadie, ni vengo a acusar a nadie, ni vengo a señalar a nadie. Yo vengo a decir lo que Dios me dice que tengo que decir. Usted dirá, pastor, es que mi altar está muy bueno. Gloria a Dios. Pero Dios no se equivoca. En muchos lugares yo he ido a predicar. En muchos lugares he ido a predicar. Y cuando he llegado al altar, que he hecho el esquema del mensaje, Dios me dice, eso no vas a hablar hoy. Vas a predicar esto.
Yo le decía, Dios mío, gracias porque soy obediente. Y termino de predicar y la gente me dice, ¿cómo tú sabías que esa palabra era para mí? ¿Cómo tú sabías que yo necesitaba esa palabra? Lo único que yo sé es que yo conozco a un Dios que te conoce a ti, que conoce tus necesidades y que conoce mis necesidades, que conoce cómo está tu altar y cómo está mi altar, cómo está el altar de la iglesia. Gloria a Dios. Pero Elías dice algo que me llama todavía aún más la atención. Dice que el altar donde él iba a preparar, mi alma te alaba, aquel holocausto, aquel sacrificio, mi alma te alaba, dice que estaba en ruinas. Amén. En ruinas quiere decir que había sido abandonado, que estaba abandonado. Pero en ese altar se adoraba a Dios. Amén. En tu altar se adora a Dios. En tu altar tú le clamas a Dios. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son no los beneficios de tener un altar arruinado? Que cuando tenemos el altar arruinado, hemos arruinado la relación con Dios. Y la relación con Dios tiene que estar todo el tiempo vigente. La relación de Dios siempre tiene que estar como... No dejar que el fuego se apague. Hay que insinuar, hay que instituir, hay que animar a la gente que verdaderamente el fuego de Dios no se puede apagar. Pablo le dice a Timoteo, mi alma te alaba, no, aviva el fuego que hay en ti. ¿Qué quiere decir Pablo a Timoteo? Aviva el fuego. A ese le estaba apagando el fuego. Y cuando se nos apaga el fuego, se acaba el fuego en el altar. Y el fuego del altar siempre tiene que estar ardiendo. Los candelabros en el tabernáculo, dice la Biblia, que estaban las 24 horas encendidos. Amén. Había aceite, había presencia de Dios las 24 horas. Muchas veces tenemos la costumbre de ir al altar solamente, oiga esto, cuando vamos a la iglesia. El domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde hay que ir al altar de Dios. Pero salimos de la iglesia y nos olvidamos que tenemos un altar delante de Dios. Nos olvidamos que nos hincamos delante del altar de Dios. Y si tú te olvidas del altar de Dios, te estás olvidando de Dios. Porque en el altar es donde hay una relación. Y la relación en el altar no es con el pastor, no es con el copastor, no es con el diácono, no es con el líder. La relación en el altar es con Dios. Amén. Pero ¿qué pasa cuando descuidamos el altar? ¿Qué es lo que se hace en un altar? En un altar se ora, en un altar se adora, en un altar se exalta. En un altar llevamos todas nuestras necesidades. En un altar está tu familia y está mi familia. En un altar está el trabajo por el cual tú estás pidiendo. En un altar está la cuenta bancaria con la cual tú le estás pidiendo a Dios. En un altar está la casa que tú le estás pidiendo a Dios. En un altar están los papeles que tanto necesitamos para estar legales en este país. Es en un altar. Pero muchas veces nosotros nos vamos al altar y Dios nos responde esa oración y nos olvidamos que en ese altar Dios contestó nuestra petición y nos alejamos de ese altar. Nos alejamos y nos olvidamos a que Dios le servimos. En la iglesia yo le digo a toda la congregación, si Dios permitió que salieras de tu país, es porque Dios tiene un propósito para con tu vida en este país. Amén. No te estoy deteniendo, varón, pero soy de los que creo de que Dios tiene un propósito para con todos nosotros. No es casualidad. Es que conseguí el mejor coyote. Déjame decirte que tú venías bajo la gloria de Dios. Tú venías guardado bajo la gloria de Dios. Amén. Hay gente que no le da credibilidad, no le da crédito a cuando Dios nos saca de estos lugares. Aún el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. ¿Qué significa Egipto? Egipto significa esclavitud. Y cuando Dios te sacó de la esclavitud y te sacó a una tierra que fluye leche y miel, te olvidaste de que Dios te sacó de ese lugar. Porque te sacó y te cubría de mañana en una nube y de noche con columna de fuego. Dios nunca nos deja a nosotros. Nosotros dejamos a Dios, pero Él nunca nos deja a nosotros. Aunque nos olvidemos de su altar, aunque nos olvidemos de que su altar está en ruinas, aunque nos olvidemos de que el altar se le están cayendo las horas de oración que tú tienes para con Dios, se te está olvidando que en el altar tú tienes un ayuno, tú tienes una cita con Dios, pero te has olvidado por los afanes de la vida.
Nos hemos olvidado, hemos hecho a un lado el propósito de Dios con nuestra vida por los afanes que tenemos a diario nosotros y descuidamos el altar de Dios. ¿Qué es una ruina? Es algo completamente olvidado. Yo en México tuve la oportunidad de ir a muchas ruinas, a muchas, en Colombia, en París, en Italia. Tuve la oportunidad de ir a muchos de estos lugares donde existen las ruinas. Yo le decía a Dios mío, qué miedo llegar a tener un altar como está ese que está allí. Pero hay tiempo. Todavía hay tiempo, hermano, de restaurar el altar de Dios. Todavía hay tiempo, porque déjame decirte, estamos viviendo los últimos días donde Dios nos dice, aviva el fuego que había en ti, aviva el fuego que había cuando tuviste el primer amor, cuando tuvimos el primer amor, aleluya. No parábamos de adorar a Dios, no parábamos de ayunar, no parábamos de vigilar, no parábamos de predicar del evangelio. Pero ahora, ¿qué pasó? La Biblia dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría. Y muchos de nosotros estamos viviendo los primeros pasos que estamos haciendo nosotros, olvidándonos del primer amor, olvidándonos de que Dios existe, olvidándonos que cuando íbamos a clamar ese altar, Él descendía de ahí arriba y teníamos esa comunión íntima con Él. Pero gloria a Dios que eso no sucede aquí. Aquí no hay nadie de Nueva York, ¿verdad? There's no one here from New York. I'm always saying. Eso no pasa aquí, eso pasa por allá en Nueva York. Aleluya. Pero es la verdad, hermanos. Muchas veces nosotros tomamos la palabra por tomarla. Pero si examinamos nuestras propias vidas, vemos que hay algo que nos falta en el altar. Hay algo que nos falta en ese lugar santo del Señor. Y si no, preguntémoslo allá arriba, cuando estemos en el cielo, a Abraham. ¿Qué hacía Abraham? En agradecimiento construyeron un altar al Señor. Si no, preguntémosle a Noé. Si no, preguntémosle a Moisés. Si no, preguntémosle a todos estos varones y varonas de la Biblia. Si cuando eran agradecidos, si cuando yo los bendecía, hacían algo en agradecimiento al Señor, aleluya, y construían un altar y le decían, Señor, gracias. Uno declaraban a Jehová Nisi, uno declaraban a Jehová Shalom, uno declaraban a Jehová Shama, uno declaraban a Jehová Shalom. A todo bendito sea el nombre del Señor. Le daban gloria al que gloria se merece. Amén. Pero es en un altar que conquistamos la gloria de Dios. Si no, vamos a preguntárselo a Elías, porque Elías se sentó tranquilito. Oiga, 450 baales, pero a Elías no le importaban los 450 baales. A Elías lo que le interesaba era que el altar fuera restaurado para él tener esa comunión que todos nosotros debemos tener a diario con Él. A todos. Muchas veces ignoramos el llamado de Dios. Muchas veces ignoramos la palabra de Dios. Pero Dios dice en esta mañana, hay que restaurar el altar de Dios. Si ve que algo está fallando, hay que restaurar el altar de Dios. Si ve que orábamos una hora y ahora oramos solamente 15 minutos, vamos a aumentarle 40 minutos, vamos a aumentarle 45 minutos hasta llegar no a la hora, sino más allá de una hora. Que anteriormente ayunábamos una vez a la semana, vamos a ayunar 2 veces. Que vigilábamos una vez al mes, vamos a vigilar, si es posible, día tras día, porque lo que Dios quiere es que su iglesia entienda que hemos abandonado el altar de Dios, que hemos abandonado la relación de Dios por irnos y preocuparnos por lo que el mundo está ofreciendo. El mundo lo que ofrece es perdición, pero Dios ofrece vida eterna. Siempre le he creído a Dios y he mantenido mi altar muy cuidadosamente. Y cuando hablo de altar, no hablo del altar que yo tenía cuando estaba creciendo. Siempre fui hombre temeroso de Dios. Mis padres me enseñaron cómo adorar a Dios, pero de la manera equivocadamente. Iba a los lugares donde buscaba a Dios y no lo hallaba, porque estaba en el altar equivocado. Cuando Dios empezó a obrar en mi vida,
No digo que empezó a orar en mi vida a los 7, 8, 10 años, no. Dios tocó mi vida verdaderamente a los 17 años cuando llegué a la ciudad de Long Beach, California. Aquel varón me dice, era un enfermero, lo veo que hablamos y platicamos un rato y tengo un libro negro bajo el brazo y le digo, ¿y ese libro qué es? Y ese me dice, es la Biblia. Le digo, ¿la Biblia? ¿Te gusta la Biblia? Le dije, nunca la he leído. Yo soy cristiano. Le digo, así, pues yo vengo de tal, para no nombrar religiones. No predico religión, predico relación con Dios. Y le digo, pues mis padres me criaron en tal iglesia. Y me dice, ¿has alguna vez escuchado el plan de salvación? ¿Qué es eso? ¿Qué es el plan de salvación? Y me lleva, mi alma te alaba, Dios. Me lleva a la Biblia y me enseña el plan de salvación. ¿Y por qué a mí nunca me lo habían dicho? Porque a mí nunca me habían hablado de tal plan de salvación. Porque nunca me habían dicho que yo tenía que aceptar a Jesús para poder llegar al reino de los cielos. Porque lo que yo hacía en mi casa, me iba con mi mamá al mercado y lo que me encantaba era comprar cuanta estampita había de cuántos santos hablaba la gente allá afuera. Que tenía que ponerle velas, que tenía que ponerle flores, aleluya. Pero me vengo a dar cuenta que no tengo que prender velas, porque yo no necesito que los sean iluminados. Al contrario, Él es el que nos ilumina a nosotros, porque la Biblia dice que Él es luz. Y si Él es luz, tú no necesitas iluminarlo. Él te ilumina, Él te alma. Yo le decía, Señor, pero ¿qué es esto que no entiendo todavía? Aquel varón me dice, es que así dice la Biblia. ¡Wow! Y me pasó exactamente lo que le pasó a Felipe y el eunuco. Y le dije yo al varón, ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque yo quiero ese Cristo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ir al reino de los cielos. Simplemente, hermanito, hay que aceptar a Jesucristo. Tiene que confesarlo. Y cuando le confesé, entendí que la relación mía, en mi altar que tenía que destruirlo y construirle un verdadero altar a Dios. Un verdadero altar donde yo podía postrarme delante de Él y Él se postraba ante mí porque equivocadamente lo estaba buscando. Pero cuando vine a construir un altar, supe entender quién era Él. Dios. Y la gloria se la doy a mi Padre Celestial, porque Él fue el que me sacó de lo más vil del mundo para venir a darle gloria y honra a Él. Gloria a Dios. Cuando mantenemos el altar encendido y bien organizadito, no te preocupes, mi hermano. Solamente dice Dios, pide. Pide porque en tu altar te contesto. Yo tenía un altar en el hospital donde trabajaba muchos años atrás. Me fui a orar. Salí de la sala de emergencias y me fui a orar a un altar, a una capilla que había en el hospital, en el 5º piso. Estoy orando en ese altar que le había construido a Dios, en ese lugar. Y viene una persona y se queda mirándome, un musulmán. Un musulmán se queda mirándome. Yo como que sentía que alguien estaba fijando su mirada en mí, o alguien quería hacer algo en mi vida. Y me levanto yo mis ojos y lo veo a él. Y él estaba en la posición que usan los musulmanes o que usan para meditación. En otras palabras, como el yoga. Y le digo yo, me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije yo estoy orando. O estás rezando. Le dije, estoy orando. ¿Y de qué religión tú eres? Yo no pertenezco a ninguna religión. Yo soy hijo de Dios. Yo conozco a Cristo. Oh, tú eres un evangélico. Yo soy un aleluya. Soy de los que dicen que Dios es grande y poderoso. Soy de los que danzo delante de la presencia del Señor. Soy de los que no me avergüenzo predicar el evangelio. Soy de los que digo que Cristo viene a recoger una iglesia. Soy de los que digo que Dios es fiel a su palabra. Amén. Tú eres de los que dicen que tu Dios sana a los enfermos. No soy de los que digo. Soy de los que aseguro que mi Dios sana a los enfermos. Gloria a Dios. Es más, te voy a aclarar algo. ¿Qué me vas a aclarar? No necesito decirle a una persona que Dios te va a sanar. What do you mean? ¿Qué tú quieres decir? Él es porque es que Él ya nos sanó. Porque la Biblia dice que por sus llagas fuimos ya sanados, fuimos curados. El verbo fuimos va en pasar, no es en presente, no es en futuro. Absolutamente no, ya fuimos sanados. No vamos a ser sanados, fuimos sanados.
va y se testifica la grandeza de Dios. Y aquel hombre me dice, oye, entonces tú eres de los que dice que tu Dios resucita a los muertos. Le digo, claro. Tú trabajas en una sala de emergencias. Y porque tú no oras por los muertos cuando traen los muertos para que se levanten. Y porque no es cuando yo quiera, es cuando Él dice. Y cuando Él quiere. Pues vamos a ver. Él era un americano y me dice, I dare you. How do you say I dare you? Again, ¿cómo es que se dice I dare you? Te reto. Te reto a que ores por un muerto. Le dije yo, cuando llegue el día, cuando llegue el momento, Dios lo hará. Y estamos terminando nosotros esa plática y me llega un mensaje al beeper. En aquel entonces utilizamos los beepers en los hospitales. Y me dice, baja que viene un muerto, que viene un code. Un code es una persona que ya viene prácticamente muerta y aún tenemos que hacer el protocolo en los hospitales y tratar de revivirlo. Y si no vivió, pues bendito sea Dios. Se fue con los panches, como digo yo. Y me llaman y me dicen, véngase rapidito. Y le llaman a él. Y me dice él, ok, ahí viene el muerto, a ver si tu Dios puede resucitarlo. En ese momento, hermano, la sangre me hirvió. Yo creo que la presión se me subió a 270 sobre 1000, yo creo. Yo creo que el azúcar se me bajó a 0. Se me bajó todo, lo bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando llega ese celo espiritual a nuestras vidas, no sabemos solamente pedirle a Dios conocimiento y sabiduría para podernos calmar. No sé si a usted le ha pasado que cuando desafían a tu Dios, como que algo no está bien. Amén. Llegamos a la sala de emergencias y me dice aquel, yo veo que sale una enfermera rapidito y me dice, too late, ya, demasiado tarde. El doctor Martella ya lo pronunció muerto, no hay nada que se pueda hacer. Y yo, ok. Aquel varón se queda mirándome con su sonrisa bien sarcástica y me dice, ja, ja, ja. ¿Qué pasó con tu Dios? ¿Qué pasó con tu Dios que no llegó porque aquella persona murió? El edificio donde yo trabajaba en el hospital era de 5 pisos. En el 6º estaba el helipuerto. Yo sentí, oiga, la presencia de Dios más grande que ese edificio. Sentí un gigante, pero gigante, no como Goliat. Pero el gigante que llegó a mi vida en ese momento fue más grande que ese edificio. Y cuando ese gigante llegó a mi vida, llegó a mi altar. El altar que estaba encendido. El altar donde no faltaba la oración. El altar donde no faltaba la relación con Dios. Aleluya. Y en ese altar me dijo Dios, es ahora. No es cuando Él quiera. Es ahora. Ora por ese muerto. Y ese muerto se levantará. Yo no voy a entrar allá, no porque le tenga miedo a los muertos. Pero Dios me dice en ese momento, ahora, ora. Había una pared como puede haber una pared ahora mismo aquí. Detrás de esa pared estaba el muerto. Y pongo yo mi mano, solamente mi mano. Y digo, Señor, declaro espíritu de vida ahora mismo, en el nombre de Jesús. No te olvides que es en el nombre de Jesús. No es en el nombre de Carlos, no es en el nombre de Gilme, no es en el nombre del pastor, es en el nombre del pastor de pastores, Jesús. Y oro por esa persona. Y en ese mismo momento sale la enfermera gritando por el doctor Martella, el que lo había pronunciado. Vuelva nuevamente, aleluya, porque aquel hombre vivió. Aquel hombre está palpitando, su corazón está mejor que cualquiera de nosotros. La presión estaba 120 sobre 70, aleluya, porque cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas, siempre y cuando tu altar está como Dios quiere que esté. Amén. Gloria a Dios. Cuando sale esa enfermera, se regresa nuevamente el médico que lo había pronunciado y le dice, sáquenlo del trauma y métalo en un cuarto regular. Y le dije yo a aquel musulmán, le dije yo a aquella persona, oye, ahí está mi Dios. Mi alma te alaba, Dios. Ven, yo te lo presento, porque no me avergüenzo de Cristo, no me avergüenzo del que me llamó, no me avergüenzo del que me ha levantado, no me avergüenzo del que provee todo para mi vida. Gloria a Dios. Amén. Y le dije yo al muchacho, ven, yo te lo presento. Fuimos al cuarto, el vivito, el muertico, vivito y coleando. Gloria a Dios. Lo ponen en otro cuarto, donde había un médico que él no tenía nada que ver allí.
Otro médico completamente aparte del otro médico que había pronunciado a aquella persona muerta. Se viene directamente donde estaba el que había muerto y donde estaba mi amigo. Miró el monitor, no me miró a mí. Miró a la persona que había muerto y miró a mi amigo y miró al monitor y le dijo: oye, te voy a decir algo. Esto es un verdadero milagro porque este hombre estaba completamente muerto. Y salió y se fue. Y le dije yo: coge. Ese es Dios. Ese es mi Dios. Porque cuando estamos como Dios quiere que estemos en su altar, llueva lo que llueva, caiga lo que caiga, no te desprendes de tu altar. Porque allí Dios dice: enviará vida y vida eterna. Aquel hombre no tuvo otra palabra que decirme, que fue lo mismo que yo dije en Long Beach, California. ¿Qué tengo que hacer para conocer a tu Dios? Y yo, muchacho de Dios, solamente una oración de 10 segundos que cambiará toda una vida por delante. Una vida eterna. Aquel hombre aceptó al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, qué victoria. Un muerto vive y un alma para Cristo. Por eso es que yo vivo, hermanos. Por eso es que yo le digo y por eso que le sirvo a Él. Porque cuando Elías, oiga, llamó al pueblo para que vieran cómo se restauraba el altar de Dios, e inclusive lo adornó y ustedes saben toda la historia. Le puso fuego, le puso llama, le puso agua, le puso madera, le puso piedras, le puso cantidad de cosas adornando el altar de Dios. ¿Y qué es lo que viene? Y con esto cierro. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Elías restauró el altar de Dios que estaba arruinado? Algo muy simple, hermanitos. Que cuando el altar que tú le tienes a Dios está como Dios quiere que esté, pide lo que quiera. Pide lo que quiera, que te garantizo, como saber que Dios está aquí presente, que va a responder a tu oración. Aleluya. Porque la Biblia dice que cuando Elías restauró todo el altar para Dios, clamó para que cayera fuego del cielo, y fuego del cielo cayó. Gloria a Dios. Eso no lo hace el hombre. Eso no lo hace el pastor, la pastora, el diácono, la diaconisa, el líder. No lo hace eso. Lo hace directamente Dios cuando tu altar está como Dios quiere que tu altar esté. Amén. Yo les pregunto, porque Dios me dice que les pregunte. No tienen que decirme a mí cómo está tu vida espiritual. Yo no la conozco. Ustedes saben que es la primera vez que los veo, excepto los hermanitos. Gloria a Dios. Pero algo te voy a decir, antes de que tú lo respondas tú mismo. Yo no sé cómo está tu altar. Yo no conozco tu altar, pero sí conozco a alguien que conoce tu altar. Y se llama Jesús. Amén. Y el Espíritu me dice: dile a la iglesia cómo está tu altar. No que Él no sepa, porque Dios lo sabe todo. Amén. Dios lo sabe todo. Pero si Dios te pregunta cómo está tu altar, en otras palabras te está diciendo: examínate. Examinémonos, porque desde aquí, de este altar, sale palabra. Y para yo poderte decir a ti cómo está tu altar, yo tengo que ver cómo está mi altar. Yo le he orado a Dios en mi altar. Le he clamado a Dios en mi altar. He derramado lágrimas en mi altar. Y tengo toda la certeza que cuando le hablo al Señor, Él a mí me responde. Gloria a Dios. Él responde. Gloria a Dios. Si no, pregúntele a la sierva que está ahí. Cuando fui a orar por la bebé de ellos. Amén. Milagro vivo. Aleluya. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Sabes? La Biblia es un espejo. Es un espejo. Que cada vez que tú la lees, que cada vez que tú la ves, tú te estás viendo cómo estás. Gloria a Dios. Hemos descuidado el altar de Dios, hemos descuidado la oración, hemos descuidado los servicios, hemos descuidado ir a visitar a los enfermos, a los pobres, en las cárceles. Hemos olvidado ir a predicar allá afuera.
Hemos olvidado tantas cosas. Te estás viendo cómo estás. Pero cómo estás tú solamente no. ¿Cómo está tu altar? Gloria a Dios. ¿Cómo está el altar donde tú te hincas a adorarle a Dios? ¿Le falta una piedra? ¿Le faltan dos? ¿Le faltan tres? O tal vez tienes que empezar desde abajo, desde scratch. Desde abajo tenemos que empezar, pero no es tarde. No es tarde. Todavía hay tiempo. Y ahora sí culmino. Una experiencia que tuve en la sala de emergencias, la iglesia presente lo sabe, y creo que los hermanitos me escucharon en alguna ocasión. En una ocasión yo estaba atendiendo a un paciente en la sala de emergencias. Y Dios me dice, ¿tú ves esa persona? Y yo, amén, la veo. Y me dice, está enfermo. Los enfermos buscan del médico. La iglesia es un hospital. Cuando tenemos necesidades, vamos a la iglesia, buscamos de Dios. Cuando estamos bien, ni nos atrevemos a pensar en Dios. Nos olvidamos, si se cayó el altar, que se caiga. Ahora hay dinero, ahora me voy a viajar, ahora hago lo que hago. Hoy no me interesa Dios. Empieza el altar a derrumbarse, a caerse. Y Dios me dice, ¿ves esa persona? Le digo, amén. Esa persona vino en búsqueda de un alivio. Y es fácil que tú le des una pastilla, haga cualquier cosa y aquella persona salga sintiéndose mucho mejor. Le digo, amén. Me enseñaba muchas cosas en la sala de emergencias. Yo le decía, gloria a Dios, todavía hay oportunidad. En la sala de emergencias todavía hay oportunidad. No estás muerto, estás vivo. Estás un poco débil. El altar te está derrumbando, el altar te está cayendo. En la sala de emergencias te pueden ayudar. En la iglesia se te ayuda. Luego estoy en la morgue haciendo una necropsia y Dios me dice, ¿ves ese cuerpo? Le digo, amén. ¿Te acuerdas la práctica que tuvimos en la sala de emergencias? Amén. Me dice, allá había oportunidad, aquí ya no hay. En la morgue ya no hay oportunidad, pero en la sala de emergencias todavía hay oportunidad. Cristo Jesús todavía está abogando por ti. La Biblia dice que Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo. Gloria a Dios. Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad de restaurar el altar. Si tu altar está fallando, si en tu altar hay algo que falta, echémosle leña al fuego. Avivemos el fuego para que el fuego del altar no se apague. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y ha sido un privilegio y un honor estar con ustedes en esta mañana gloriosa de nuestro Padre Celestial.